derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá No me empezando el preguntes qué programa. programa, no me preguntes qué número de programa, te lo digo yo, 229. ¡Qué irregularidad! Bueno, cada vez más irregulares estamos, me parece muy bien. Un placer empezar el programa 229 de Al Derecho y al Revés, mucho más en esta compañía. Nos negamos a presentar a Hugo, realmente, no solo porque es un amigo y porque lo apreciamos, lo queremos mucho, sino porque sería ridículo presentar a Hugo Alconada-Amón, tener que gastar segundos de los que podemos usar para charlar con él diciendo quién es Hugo. El que no lo sabe, que cambie de canal. Eh, Vamos a dar simplemente, como lo hacemos todos los martes, las cifras de hoy de COVID. Hoy se registraron lamentablemente otros 35 fallecimientos y 2.332 casos, dato muy significativo porque es el mayor desde el 16 de septiembre. En los últimos 75 días no había habido este número y hoy es lunes, martes mejor dicho, donde normalmente se reflejan ya normalizados los números de todo el fin de semana, se regularizaron, etcétera. Se hicieron 49.000 testeos, lo que implica un 4,78% de positividad, nuevamente un número muy bajo de testeos y un número de positividad que crece. Después vamos a hablar del tema. En la segunda Bueno, media hora vamos también a sí, charlar sí, un sí, poquito del tema vacunas, Marta. aunque resulte redundante, vamos a seguir diciendo, como en cada programa, hay que seguir cuidándose, hay que seguir cuidándose. La pandemia no terminó, la pandemia, algunos expertos dicen, a lo mejor podemos decir que recién está empezando. Sí, y sin querer ser alarmistas, pero esta nueva letra griega, la Omicron, que nos provoca tanta incertidumbre y tanto temor, más allá del temor que no hay que tenerlo, bueno, refuerza, por ejemplo, ponerse a pensar por qué hay 7 millones de argentinos que no completaron su vacunación, ¿no? Porque realmente ese también es un tema. Por favor, todos aquellos que no se hayan vacunado, si hay algo que en este momento depende solamente de la voluntad de cada uno, es la vacunación. Pero bueno, ya con el plantel completo vemos que Mercedes resoplando porque sufrió mucho para conectarse, pero ya la tenemos. Decíamos que estamos con Hugo Alconada-Amón para, en principio, charlar de algo que nos parece sumamente valioso, que es su nuevo libro Pausa 2. Hace un año nos acordábamos, casi exactamente un año, charlábamos con Hugo de Pausa, su primera obra de entrevistas a referentes mundiales, que en un momento de tanta incertidumbre, de tanta angustia, de tanta preocupación como es esta pandemia, trajo una luz y nos acercó el pensamiento de grandes referentes que desde muy, muy distintos ángulos nos daban su punto de vista. Yo en este caso hago un muy pequeño comentario y lo quiero escuchar a Hugo, que es el objeto, pero realmente un agradecimiento sincero, Hugo, por haberte leído en los dos libros. Yo leí 3 libros de Hugo. La raíz de todos los males, ni hablemos, indispensable para entender de qué se trata la corrupción en la Argentina, y estos 2 libros de Pausa. Y sinceramente, este Pausa 2 nos lo habíamos repartido un poco con Marta y con Mercedes porque queríamos llegar con todas las entrevistas leídas para el programa. Y yo después que terminé las mías, seguí. Además, no me había tocado Greta Thunberg. Y dije, no, no, me muero. Y quiero leerte una frase y empezar con eso, porque tiene que ver con lo que Pero yo charlábamos quiero en la decir lo previa. siguiente, yo le dije, a mí no me pongas esa imposición, porque yo voy a leer todas las que pueda. No, eso seguro, pero yo pensaba en lo que nos decía Hugo en la previa, cuando Greta dice, habría que pensar, o hay que pensar, qué estamos dispuestos a hacer para que cuando miremos atrás nos recuerden como personas que hicimos todo lo que pudimos. Y yo te pregunto, Hugo, vos realmente debes sentir que haces todo lo que podés, ¿no? Particularmente en estos días. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y al menos lo intento. Y una de las grandes satisfacciones que he tenido en toda mi vida es una charla que tuve mano a mano con uno de mis hijos y que
ahondamos en ese eje y me terminé emocionando. Así que al menos por ese lado puedo decir que creo que voy sumando puntos al menos con mis chicos. Así que vamos bien. Sí, yo no Pero te... bueno, Incluso... tal como te Dale, dale, Marta. decíamos, tal como te decíamos hace un ratito, no sé si a tu papá lo mantenés tan contento, eso te he escuchado en alguna oportunidad, pero bueno, yo le mando toda mi solidaridad a tu papá y quiero que le transmitas que nosotros vamos a seguir alentándote a vos para que sigas haciendo esto que estás haciendo y te vamos a cuidar también. Muchas gracias. Solo diré que más de una conversación telefónica al mes empieza con en vez de saludarme, empieza con un, ay, mijito, lo que acabas de publicar. Y a partir de ahí sigue la conversación. Pero bueno, a mí Pero me gusta lo que hago. vos le dedicás el libro a los indispensables, Hugo, Sí. y te digo sinceramente, vos sabés que te conozco hace muchos años, más allá del afecto, yo creo que realmente vos sos un indispensable, como lo prueba el hecho de que muchísimas de las investigaciones de la Argentina se han iniciado con tu trabajo. Pero respecto de este libro en concreto, yo le recomiendo a la audiencia que empiecen por el prólogo, valga la recomendación tonta, pero también les recomiendo que sigan por el epílogo, porque los dos aportes de Hugo me parecen muy, muy potentes y sumamente interesantes. ¿Por qué no le explicás un poquito a los oyentes cómo es este tema de tanta diversidad de entrevistados, diversidad de edades, de orígenes, de especialidades? Yo quiero agregarle a tu pregunta otra que puede contestar también en el mismo párrafo. ¿Por qué el primer libro se lo dedicas a los esenciales y este otro, el segundo, a los imprescindibles? ¿Hay alguna diferencia para vos? Y además, ¿qué es esto de las clases particulares que has recibido durante todo este tiempo? Muy bien, son muy buenas las preguntas. Pausa. El primer libro es fruto de un determinado contexto, que era una pandemia que surge, preguntas sin respuesta, en un contexto en el cual estábamos encerrados, en cuarentena, en encierro, pendientes del desarrollo científico de las vacunas, y sale a la luz a fines del año pasado, cuando a su vez nosotros empezábamos de a poco a otra vez salir a la calle, empezaba a acercarse la posibilidad de vacunarnos. Y era allí donde este libro, el primero, busca algunas respuestas. Este segundo libro da el siguiente paso, que es, ya estamos otra vez en la calle, ya tenemos vacunas, no son las mejores, pero tenemos, y al mismo tiempo estamos viendo que no es que ya dejamos la pandemia atrás, porque tenemos todavía nuevas cepas que están dando vueltas, estamos viendo que a su vez el desarrollo de vacunas continúa, y estamos viendo que, por ejemplo, a medida que bajan las temperaturas en Europa, estamos viendo que surge una nueva ola, que a su vez hay algunos países donde ya se establecen medidas, por ejemplo, de restricciones de circulación, no llegan en algunos casos a encierros, pero medidas muy duras, y que en definitiva intenta responder a una pregunta que es, ¿y ahora qué? Entonces, en ese contexto es donde con este segundo libro lo que también intenté jugar es con esta idea de duetos. Entonces, al igual que en el primero, traté de no entrevistar a argentinos. Hice una sola excepción en el primer libro, pero que era Adelia Ferreira Rubio, que a su vez... Me estás dando la respuesta a algo que iba a preguntarte. ¿Por qué no hay referentes argentinos? Bien. En el caso de Elia, la única Sí. explicación de por qué sí la incluyera, porque ella preside un organismo como Transparencia Internacional con sede en Berlín y ella en ese momento en Berlín. Ahora bien, ¿por qué a su vez no entrevisto a argentinos? No es una cuestión boba de creer que lo de afuera es mejor, sino una idea de, por lo general, a los argentinos y argentinas ya los hemos escuchado o tenemos una posibilidad, por lo menos un poquito más amplia, de entrevistarlos. Por el contrario, hay figuras globales
que la pandemia sí nos ofrece una oportunidad porque al afrontar restricciones, una agenda más acotada, eventualmente pueden tener un poquitito más de tiempo y ofrecernos ese espacio para una entrevista. Y es así donde logro entrevistar a hombres y mujeres de todos los continentes, donde a su vez la idea es básicamente una pregunta: ¿qué estás viendo? Porque eventualmente esos hombres y mujeres, con sus distintas experiencias de vida, sus distintos recorridos, sus distintas especialidades, hasta de los distintos lugares donde han nacido o donde residen, pueden ofrecernos otra mirada y eventualmente que alguna de esas miradas nos pueda resultar interesante. A su vez, el libro está armado como si fueran duetos. Entonces, por ejemplo, una mujer como Greta Thunberg, joven, pero que intenta abordar los dilemas del cambio climático, del mismo modo que otra mujer, pero ya no nonagenaria, como Jane Goodall. ¿Sus miradas son idénticas? No. De hecho, por momentos hasta parecen contrapuestas. Y eso es enriquecedor. No es que se anulan entre sí, sino que al revés, te amplían el abanico. Y la idea, en última instancia, Marta, yendo a una de tus preguntas, era que al cabo de toda la lectura, que te pudiera ofrecer este libro una dinámica de una mirada, no te digo panorámica, pero por lo menos de mosaico. Es decir, mira, acá tenés distintas miradas que te pueden complementar entre sí y que incluso en algunos casos se contradicen entre sí. Y eso es muy bueno. Entonces, para cerrar este eje, un ejemplo de esto es lo que ocurre entre Ángeles Mastretta y el francés André Comte-Sponville. ¿Por qué? Ambos son septuagenarios, pero ambos a su vez miran la pandemia desde perspectivas muy distintas. Ángeles Mastretta, lo resumo muy breve, ella lo que te dice es: yo tengo miedo a morirme, tengo miedo a volver a la calle porque tengo miedo de contagiarme y no contarla. Entonces ella cuenta que aunque en México no hay una restricción, hay posibilidades de circular, a ella le cuesta. Y por el contrario, André Comte-Sponville, que afronta las dificultades de Europa, te dice, a la misma edad, te dice: yo ya soy septuagenario, yo ya lo que tenía que vivir lo viví, estoy viviendo un tiempo de descuento y quiero quemar los últimos cartuchos con mis hijos y mis nietos, con lo cual yo voy a salir a la calle. Entonces tenés mismas edades, mismos desafíos, distintos abordajes. A mí me interesa, te leo porque justo capté esto que vos estás contando, y en el caso del filósofo francés, él plantea, cuando vos le hacés la pregunta, ¿hay algo que lo esperamos? Y él dice: falta menos esperanza que valor, amor y lucidez. Y lo repito, la tasa de letalidad del COVID-19 es menos del 1%. ¿Encuentro esto desesperante? Lo que encuentro desesperante es el pánico causado por una enfermedad que generalmente es leve. Bueno, es muy controversial todo lo que él dice, pero es fantástico. Por supuesto, a su vez él no es que plantea una rebelión, no es que él convoca a la desobediencia civil. Lo que él te dice es: cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, por supuesto que cumpliendo con las normas sanitarias de barbijo, lavarse las manos, la distancia social, pero al mismo tiempo dice, hay que vivir. De hecho, él en otro momento dice: yo no le puedo imponer al resto y sobre todo a las generaciones más jóvenes, claro, que se guarden para protegerme a mí, que yo estoy en tiempo de descuento. Entonces él dice, llegado el caso, lo que debemos hacer es, los chicos que salgan, que eventualmente, ahora lo estoy parafraseando, que vuelvan a las universidades, que vuelvan a las escuelas y que nosotros, que somos los más grandes, que tenemos más riesgo, tendremos que cuidarnos más. Pero no podemos nosotros obligar a los más chicos a guardarse. Sí, y él plantea justamente esta cuestión que estamos dando vuelta, lo que la humanidad siempre ha hecho, que es lo que mayores cuidan a los más jóvenes. Y estamos pidiendo que sea al revés, que los más jóvenes se sacrifiquen por los más grandes. Esa perspectiva también es interesante para analizar. Por supuesto, y juego en línea con otro de los entrevistados, que es el indio Kailash Satyarthi, lo presento para los que nos están viendo, que es el Premio Nobel de la Paz,
que él en la misma línea dice, a ver, en este momento, que es un momento crucial, una encrucijada, un punto de referencia, dice, es cuando tenemos que realmente asumir la responsabilidad de nuestros actos, ponernos los pantalones largos y tomar las decisiones que haya que tomar. Y él llega a decir, porque en algún momento vamos a tener que responder la pregunta, ¿qué hicimos por nuestros chicos? Porque este es el momento de definición en el cual nuestra generación tiene que asumir las responsabilidades de ser la que está a cargo del mundo. Porque en algún momento los chicos dicen, ¿y ustedes qué hicieron? Hugo, Bueno, eso hay que responderlo. te voy a comentar algo que muy probablemente nadie te dijo en relación a tu libro, y yo lo descubrí conversando con unos amigos este fin de semana, a quienes les dije, el martes va a estar invitado en el programa nuestro, Hugo Alconadamo. Ah, qué interesante. Dice, ¿sabes, Marta? Yo estoy releyendo Pausa. Y le digo, ¿y por qué? Porque quiero ver cuántas cosas de las que decían estos sabios se van cumpliendo. Y me pareció sumamente interesante. Y la otra persona que estaba ahí dijo, qué bueno, yo voy a volver a leerlo entonces. Te digo porque seguramente te debe dar satisfacción escuchar esto. Y además es importante, vos en el primer, vos y todos los entrevistados hablan de volver a la normalidad. Y en este segundo libro es la nueva normalidad. Es decir, es evidente que entre el 2020 y el 2021 hay muchos años adentro, ¿no? Sí, Y sí. bueno, me parece interesante poder comentarte esto para que veas que tu libro genera distinto tipo de reacciones, de visiones, de expectativas y de curiosidades, ¿no? A ver, esto que dijeron, ¿se está cumpliendo? Yo creo que Quedó pendiente la pregunta de Marta de la diferencia entre indispensables y esenciales, las dos dedicatorias. Cuando quiera lo contestás. sí, para mí hay una diferencia. Esenciales son aquellos que, por supuesto, asumen algunos roles, y estuve jugando, por supuesto, con esta idea de los esenciales, los trabajadores esenciales, pero al mismo tiempo con aquellos que son esenciales en nuestras vidas. Yo creo que hay personas que son esenciales, pero creo que después hay un nivel superior, que son los indispensables. Qué bárbaro. Y cuando pensé en la dedicatoria, yo decía, ¿cuáles son mis indispensables? Y de manera absolutamente egoísta, yo lo que pienso es mi mujer y mis chicos. Esos son los que me definen, esos son por los cuales estoy, por los cuales vivo. Entonces, cada uno sentirá cuáles son sus indispensables. Pero yo creo que sí hay una diferencia. Excelente. Punto 1. Punto 2. Yo creo que en Pausa 1 hay algunos rasgos en común entre los entrevistados que resultaron notables por su acierto. Uno de esos rasgos notables fue la relativa o amplia coincidencia en ver esto como una maratón. Es decir, esto viene para largo. Y yo incluso había veces decir, pero si llegamos a enganchar las vacunas, si logramos acomodar esto, podemos dejarlo atrás. Y varios te decían, no, esto viene para largo. Por ejemplo, economistas, esto viene duro y esto viene largo. Lo mismo, por ejemplo, algunos que te decían sobre el mercado laboral, o el mercado, o el eje sanitario, el eje educativo. Entonces, esto viene para largo. Y segundo punto o denominador común era esta idea de la pandemia como una lupa que te agiganta lo que está allí, lo bueno y lo malo, tanto a nivel de las personas como también a nivel de las naciones o las sociedades. Entonces, a nivel de las naciones, aquellos países que ya eran flexibles, por lo positivo, aquellos que eran flexibles, que ya eran innovadores, la pandemia les dio una oportunidad para dar un salto hacia adelante. Por el contrario, aquellos países que ya tenían problemas de desigualdad social, de recesión, de pobreza, la pandemia lo agudizó de una manera sustancial. Y lo mismo a nivel de las personas.
aquellas personas que ya tenían un espíritu comunitario, colaborativo, empático, nosotros lo vimos florecer y en la pandemia, yo tengo algunos ejemplos que son notables de personas que le han dado lo mejor durante la pandemia. Ahora, por el contrario, aquellos que, por ejemplo, ya tenían tendencias a la depresión o a la angustia, o tenían problemas ya de fondo, por ejemplo, de bulimia o anorexia o ansiedad, la pandemia exacerbó esas dificultades que ya tenían. Y estamos viendo ahora trastornos psicológicos muy pronunciados que están siendo referenciados por la Sociedad de Psicología de Argentina, por ejemplo. Ahora bien, sí, sí. Un minuto, esto que Marta. vos decís, perdón, lo dice, entre otros, John Lee Anderson, dice que la pandemia destapó una caja de Pandora, dejó en evidencia todo lo bueno y todo lo malo, no solo de los países, sino de las personas, ¿no? Y te doy otro ejemplo, el escritor ruso Mikhail Shishkin, él habla como, la pandemia resultó como un suelo de la verdad. Terminó reflejándonos tal como somos, como personas, como sociedades y como países. Además, no solamente Argentina, estamos viendo como los Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos muchos años. Estados Unidos tenía un serio problema, por ejemplo, en su sistema sanitario, que es una locura lo que vivimos. Yo he tenido una hija en Estados Unidos, es un despropósito lo que ocurre en los hospitales. Yo he tenido un hijo que tuve que llevarlo al hospital porque se cortó. O sea, tuve distintas experiencias, no todas positivas, en los hospitales estadounidenses. Porque decías, mira, esto es una bomba de relojería, en cualquier momento explota. Claro, llegó la pandemia y explotó. Entonces vos tenés uno de los países más poderosos de la Tierra que no puede tener un sistema sanitario que funcione para poder lidiar con una pandemia. Entonces vos decís, ahí tenés algo que te desnudó una falencia grave en un país hiperdesarrollado. Inclusive puedes agregarle que en Estados Unidos una de las mayores causas de quiebras personales es la de los gastos médicos, ¿no? La imposibilidad al no... Estados Unidos. Vos en Estados Unidos tenés un parto natural sin anestesia, en la cual mi mujer estuvo menos de 24 horas en el hospital, nos quisieron cobrar $18.000. Tal cual. Y fue... Es así. Pero nada, ¿eh? Y nosotros teníamos cobertura médica, por supuesto. Vos tenés, por ejemplo, un infarto son $75.000. Lo sé porque amigos míos les ha pasado. Te mandan la factura para que vos después cotejes. Ahora, llévalo esto a la pandemia. Y te muestra un cuadro sintomático donde hay un amplio sector de la comunidad que no está en condiciones de sostener, por ejemplo, una cama en terapia intensiva. Entonces, ¿qué haces con esa persona? ¿Los abandonás a su suerte? Y que mueran entonces como perros. Número uno. Y número dos, yendo a la pregunta de Marta. Abordamos pandemia, pausa 1, normalidad. Pausa 2, y esta idea que varios conceptos hablan, varios entrevistados hablan de este concepto de la nueva normalidad. ¿Y qué es esto? Pues es, por un lado, por ejemplo, en el mercado laboral, esto que ya se habla del gran renunciamiento. Es decir, un montón de personas que te dicen, yo no quiero volver al viejo sistema. Por ejemplo, esto de, por ejemplo, yo vivir en La Plata e ir a Buenos Aires todos los días. Y que, por ejemplo, si yo, por ejemplo, trabajo en tribunales y puedo trabajar, por ejemplo, 3 días a la semana en mi casa y voy resolviendo sentencias y los otros 2 días voy a tribunales para atender, por ejemplo, a los abogados. Y lo mismo en otros lugares. Por ejemplo, esta oportunidad que tenemos ahora de tener un Zoom, cada uno de distinto lugar, y poder tener un programa que si intentáramos congeniar nuestras agendas sería mucho más difícil. Claro. O incluso en el sistema educativo. ¿Por qué es esta idea de que hay que volver a la presencialidad? ¿Por qué no hacer un híbrido? Si hasta ofrece oportunidades. Vos tenés chicos que hoy están viviendo otra vez con sus padres, eventualmente en el interior del país, pero recibiendo clases en universidades de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual han logrado reducir sus costos, ya no tienen que pagar un alquiler, ya no tienen que pagar alimentación, y les permite estudiar en una universidad de Buenos Aires que de otro modo, si tuvieran que hacer el traslado, no podrían. Entonces vos podés decir, bueno, obviamente hay que buscar un híbrido, porque eventualmente los alumnos tendrán que viajar a la ciudad de Buenos Aires para rendir clases, por ejemplo, exámenes presenciales, pero al menos tienen la oportunidad. Les doy un ejemplo. Yo he dado clases ahora, desde La Plata, he dado clases para Nueva York, he dado clases para Colombia, he dado clases para Uruguay, con lo cual nos ha ofrecido oportunidades que antes no estaban allí. Entonces, esta nueva normalidad es por lo positivo, pero también por lo negativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué vamos a hacer
con todos los chicos y chicas que abandonaron las aulas. Porque todos nosotros ya tenemos una edad en la cual sabemos que aquellos chicos y chicas que abandonaron las aulas, si no retornan al sistema educativo, el resto de su vida afrontarán desafíos. Por un lado, porque el tipo de empleo que van a conseguir es distinto. Hugo, Sí. 1.200.000 niños y adolescentes, 1.200.000 en Argentina. Ese es el motivo por el cual otra de las personas entrevistadas para este libro, que es la número 1 de la ONU para la educación, Stefania Giannini, habla de catástrofe educativa generacional. Porque ella lo que está abordando no es solamente el hoy, sino el impacto futuro de una pandemia. Porque, en definitiva, cierro con este comentario, incluso si hoy tuviéramos la vacuna más maravillosa del planeta y todos nos vacunáramos mañana porque liberaron la patente y terminamos con el virus para siempre, no es que la pandemia terminó, porque sus efectos continúan. Porque estos chicos y chicas, si no vuelven al sistema educativo, número 1, cuando llenen el formulario para conseguir un trabajo, el tipo de trabajo que conseguirán no será el mismo teniendo el secundario completo que incompleto. La paga será distinta y a su vez está medido por economistas y sociólogos que la expectativa de vida promedio de esos chicos será inferior a la de aquellos que terminaron el secundario. Con lo cual, chicos que hoy tienen 16 años, el impacto se va a medir hasta que tengan 70, dentro de 50 años. Es así. Hugo, yo le quiero recordar a la audiencia, sobre todo a los que no lo leyeron, contarles rápidamente. Cada entrevista está precedida de una breve reseña del entrevistado y de algo que a mí me parece muy, muy lindo, que es algo de tu experiencia personal en el trato con ellos, antes de ir a las respuestas y a las recomendaciones de libros o películas o series después. Y me quedo con una, porque son 26 y confieso que cada uno es atrapante desde un ángulo distinto. Y esto lo digo con el entusiasmo de alguien que ha leído unos cuantos libros en sus casi 68 años de vida. Pero este es como que das vuelta a la página, cambiás de entrevistado, cambiás el ángulo y decís, ¡qué bárbaro! Y te volvés a sorprender. Y vos específicamente te sorprendiste con Michelle Booker. Mirá de quién te voy a hablar, porque quizás de los 26 no sea la más destacada, claramente. No sé si vos la conocías antes tampoco, pero ella habla de algo que me parece muy importante que explique, que es este concepto del rinoceronte gris. Porque la cantidad de rinocerontes grises que dejamos pasar, o que nos clavan su cuerno sin que nos lleguemos a dar cuenta a tiempo, me parece muy significativo. Explica un poquito esto del rinoceronte gris. Sí, yo quiero decir que también cuando vi que estaba entrevistada esta mujer, dije, uy, el rinoceronte gris, que es un concepto nuevo y que tiene una fuerza muy impresionante, ¿no? Para hacernos recapacitar. A ver, el concepto juega, a su vez, del rinoceronte gris con el concepto del cisne negro de Nassim Taleb. El libro lo tengo acá atrás. Entonces, de hecho, le intenté entrevistar a Taleb, me dijo que no. La idea de Taleb es, el cisne negro es aquello totalmente inesperado, aquello que no vimos venir, y que a su vez cuando ya llegó, sí, claro, era medio previsible, pero hasta ese momento no lo viste. Por el contrario, lo que cuenta Michelle Booker es, con este día de rinoceronte gris, es, no esperemos algo extraordinario. No hay que prepararse para aquello que ocurre una vez cada 1.000.000 de años. No, lo que ocurre es, acá hay una bestia previsible y que aún siendo previsible, dejamos que nos sorprendiera. Entonces, el problema es nuestro, no del bicho. Es, si vos te metés en la jaula de león, ¿qué esperás? ¿Que te dé un beso? Entonces, en este caso el concepto sería, si sabemos que estamos en una situación compleja, donde estamos jugando con el clima, donde estamos jugando con el medio ambiente, donde a su vez estamos jugando con los animales salvajes, donde a su vez los controles sanitarios son bajos, donde tenés además una globalización, para bien y para mal, exponencial, los riesgos están ahí. Y de hecho hubo varias personas que pegaron alerta diciendo, guarda que puede venir una pandemia. Y bueno, aquí el desafío es cómo te preparas para aquello que debes prepararte. Entonces ella lo que plantea también es, si querés, lo que más a mí me interesó de ella era como una invitación a decir, ok, ¿y si empezamos a prepararnos?
Entonces, como dijera, a vos, Marta, hoy estamos a 30 de noviembre. Si me decís que el 23 de diciembre te sorprendió que viene Nochebuena, y yo te diría, Marta, ocurre todos los años. No podés permitir que te sorprenda. Entonces, si querés, lo que es inaceptable es que nosotros tengamos, por ejemplo, funcionarios públicos que les sorprende que tienen que preparar un protocolo educativo cuando faltan 4 días para que empiecen las clases. O si empiezan todos los marzo. Entonces, Sí. no podés sorprender. Hugo, o en la misma línea, cuando aparece una nueva variante como Omicron ahora, y todo el mundo se paraliza y las bolsas caen, y llevamos un año y medio o dos diciendo la vacuna tiene que ser un bien público, hay que aplicársela a todo el mundo porque si no vienen las mutaciones, ¿no? Y el rinoceronte te aplasta y te lleva puesto otra vez. A ver, uno de los entrevistados para este libro es Janson Huang, chino, uno de los mayores expertos en salud global. Él lo dice de manera brutal. Yo cuando me lo dijo, yo estaba sentado acá en el escritorio y me agarré la cabeza y le digo, por favor, como diciendo, dame un respiro. Él dice, ojo que en este momento se puede estar preparando el COVID-21 o el COVID-22. Entonces, jugando con estas cosas de la cepa. Entonces, en la línea dinámica de Michelle Booker, te va a sorprender que aparezca otra variante. Entonces, del mismo modo, si ya nosotros, y me incluyo, nos sorprendió el impacto de esta pandemia cuando comenzó, y nosotros incluso hubo un funcionario que dijo, esto no va a llegar a la Argentina, llegó, que va a llegar mucho más tarde, y llegó mucho más rápido, tenemos que aprender de nuestros propios errores y decir, a ver, Europa es un espejo que adelanta, porque nos adelanta 3 o 4 meses, por ejemplo, en las temperaturas. Nos adelanta 2 o 3 meses con respecto a la cepa. Con lo cual, si ya ahora hay problemas en Europa, ¿cómo me tengo que preparar para eso? Nos adelanta unos cuantos siglos en temas institucionales. Bueno, entonces, esos son, a su vez, por un lado, lo podemos ver desde la crítica y también podemos verlo desde el otro lado, que son las oportunidades. Las oportunidades que se nos presentan para precisamente aprender. Entonces, aprender, instrumentar cambios, aplicar reformas, y llegado el caso, claro, tenés que tener todo preparado como para que entonces vos tengas funcionarios y empleados que sepan distinguir dónde queda, por ejemplo, Cabo Verde. Bueno, empecemos por lo básico. Hugo, no queda en Asia, antes de entonces. eso, Vos decís que no queda en Asia. Hugo, yo creo que estás hablando de tenemos que aprender. Yo me parece imaginar que ya estamos hablando de pausa 3, ¿o no? eventualmente es posible, les cuento que yo sigo con las entrevistas. Ayer hice a un mexicano, ahora en una semana hago una española, eventualmente el 3 de enero tengo que concertar con la secretaria, con alguien de Turquía, es decir, sigo. Prospero o no para un libro, mi idea es seguir, porque yo creo que fuiste vos, Mercedes, que hablaste de esta idea como de las clases particulares. Sí. Yo tomé también esto como si fuera una oportunidad, es decir, a mí me gusta una vez cada tanto el estudiar afuera, pelear una beca, entonces después me pude ir en su momento a España, a Navarra, después me fui a Columbia, Missouri, en otro momento me fui a Stanford, peleé en un momento una beca y de hecho el año pasado tenía 3 viajes previstos a Berlín para estudio, a Nueva York para estudio y a Madrid, y no se pudo por la pandemia. Ahora, en vez de ponerme a lloriquear, lo que hice fue decir, bueno, aprovechar estas entrevistas como si fueran clases particulares. Claro, entonces, es un he logrado tener, por ejemplo, a Paul Oster, o a Alan Turing, o Jacques Attali, conversando conmigo. Así como estamos vamos nosotros. Con eso. Hablanos de la rusa Sonia Lubomirsky y el tema de la felicidad y esta pregunta que vos le hiciste que a mí me parece genial. Yo la verdad que no conocía las intervenciones de felicidad donde ella habla de gratitud y amabilidad. ¿Por qué no nos contás eso que nos va a venir espectacular a todos? Es un concepto que es no ir a las grandes teorías. Y de hecho, el propio desarrollo de estudios la presento primero. Sonia Lubomirsky es rusa, residente en Estados Unidos,
costa oeste de los Estados Unidos, se abocó desde hace muchos años al estudio del fenómeno de la felicidad. Pero en vez de hacer estudios que están centrados en, por ejemplo, tomo 3 conejos, a uno le doy uva, al otro le doy zanahoria, al otro no le doy nada, y le mido las endorfinas, con lo cual terminaste en una disquisición muy rara y un análisis muy raro sobre la filosofía. Ella habla lo que acaba de decir Mercedes, que es las intervenciones, esos pequeños momentos, esos pequeños detalles que te permiten, como si fuera, sumar puntos, sumar energía, sumar, cargar batería. Entonces decir, mira, por ejemplo, agradecer, el hacer llamados telefónicos a tus familiares, el darte un gustito, que no necesariamente es algo de comida, pero sí, por ejemplo, darte un minuto y te pones a escuchar una canción que te agrada. O en el caso de ella contaba que se organizaron para tener un cine familiar. Entonces se ponían todas las noches a ver una película distinta. Entonces, o a veces en la cual uno de mis hijos elegía y era una porquería. Pero bueno, la idea era decir, disfrutamos del momento, no es la película lo importante, es el momento, es el compartirlo. Entonces ella dice, la clave está en tratar de ir encontrando esos pequeñas joyitas que nos enriquecen el día. Y eso yo creo que es lo más interesante, porque incluso ella llega a decir que para muchas personas, al contrario de lo que nosotros creemos, la pandemia fue una oportunidad para volver a conectarse. Entonces, lejos de aislarlos, la pandemia les dio la oportunidad, por ejemplo, en el caso de familiares estadounidenses, en Estados Unidos es muy común que los chicos a los 17 se vayan incluso a otro estado. Y con la pandemia volvieron a estar en sus casas. Entonces, para los padres fue una oportunidad de volver a estar más tiempo con sus chicos. A su vez hubo abuelos que empezaron a tener Zooms con sus nietos, con lo cual Zooms que de otro modo no hubieran tenido. Y yo en esta hago una autocrítica, me incluyo. Porque yo trabajaba en Buenos Aires y a su vez dormía en La Plata. Pero yo a mis chicos los veía o en el desayuno, semidormidos, o a la noche, exhaustos. Y la pandemia me dio la oportunidad de al menos 1 o 2 o 3 días a la semana quedarme en La Plata y a incluso almorzar con mis chicos. Yo volví a ser cómplice de mi chico, no en el sentido borroso de la paternidad que intenta jugar a ser amigo, no. Pero sí en esta dinámica de cuando ya recobraste la habitualidad que te permite incluso mirándolo a los ojos, te empezás a reír porque ya no es necesario verbalizar el chiste, que ya por mirarte hay una complicidad que te empezás a congeniar. Para mí, por supuesto que he vivido dramas, tengo amigos que han muerto, tengo amigos que han perdido sus empleos, así que no frivolizo la pandemia. Pero en línea con lo que dice Sonja, también prefiero mirar aquellos rasgos dentro de lo malo que me dieron nuevas oportunidades. Hugo, te voy a cambiar un poco el ángulo porque Perdón, antes de eso yo le voy a decir una cosita. Yo ya estoy pensando y me gustaría que en algún momento nos lo adelantes. ¿A quiénes les vas a dedicar pausa 3? Probablemente va a ser a... No, no lo digas, no lo digas. Yo, si hoy tuviera que decirlo, sería a los afectos. En la misma línea, esencialidad, imprescindibles, afecto. Porque en definitiva, eso es lo que nos queda. Es eso. Vos sabés, Hugo, que está Perdón, demostrado... Mercedes, sí. Discúlpame, pero vos sabés que el tiempo es tirano. Se habrán dado cuenta de que esta es una entrevista absolutamente absurda en el fondo. Porque en una entrevista donde hablamos de pausa, no hemos ido a pausa. Y gracias, le agradecemos muchísimo a la producción y a la operación que nos han dado esta mano. Por eso yo quería, nadie se rió de mi chiste como debieran haberse reído, pero bueno, tampoco soy Moldavia. En el 2013, 17 de diciembre de 2013, Hugo El Conadamón escribió: Baez alquiló, entre comillas, los 3 hoteles de los Kirchner por 14,5 millones. Eso que fue un primer artículo de una investigación periodística muy poderosa, en tiempos de mucho poder de quien entonces estaba en la presidencia de la Nación,
se convirtió en una larguísima causa penal, una más de las larguísimas causas penales de investigación sobre corrupción. Y como todos sabemos, la semana pasada, en un fallo bastante curioso, por así llamarlo, que después vamos a analizar también nosotros, se sobresee a la actual vicepresidenta sin juicio oral. Después de una investigación tan profunda, de tanto dato, de tanta prueba acumulada, yo sé que te lo han preguntado, pero realmente, ¿qué sentiste vos como abogado, como periodista de investigación, como un hombre que ejerce su oficio no solamente en la Argentina, sino en el mundo, frente a esto? Pues te diría que un carrusel de emociones. ¿Por qué? Porque por un lado me sorprendió y por el otro no. Me sorprendió porque las pruebas son tantas y tan grotescas. Yo cuando encaré esta investigación, yo no era un experto en temas antilavado. No me considero un experto antilavado. De hecho, llevo 20 años investigando corrupción, fraude corporativo, lavado, este tipo de delitos, pero a su vez yo me apoyo mucho en expertos. Ahora, cuando yo vi los documentos, porque me tomó 4 años de trabajo y logramos acceder incluso en esos 4 años a la contabilidad interna del Grupo Báez, llegamos a tener los números, las facturas, todos los, incluso lo que llaman los contadores, llaman los non-papers de los hoteles, y reconstruir la operatoria, armar el rompecabezas, y yo, que no soy un experto, decir, esto viene mal. Ahora, a su vez, como yo me sé que no soy un experto, convoqué a expertos antilavado, argentinos y extranjeros, a los cuales les mostré todo lo que tenía. La reunión más corta duró 8 horas, reuniones por separado. La reunión más larga duró 18 horas, dividido en 2 días. Yo la única pregunta que les hice, para no inducir con mi pregunta, la respuesta fue, ¿qué ves? Y todos, por separado, llegaron a mi conclusión, esto es lavado. Solo cuando estas personas que sí saben llegaron de manera unívoca a la misma coincidencia, me senté y empecé a escribir. Y solo escribí, junto con Mariela Arias, nuestra gran corresponsal en Santa Cruz, aquello que teníamos verificado. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, nosotros solo pudimos reconstruir cómo Lázaro Báez, a través de 8 de sus empresas, alquiló cientos de habitaciones de hotel y además salones de hotel en 3 hoteles de los Kirchner, que eran el Chaltén, las Dunas y el Alto Calafate. Y además logramos reconstruir y verificar que a través de esa canal le pagó Báez a los Kirchner 14 millones de pesos. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es lo que nosotros pudimos verificar? Porque después la justicia fue mucho más lejos. La justicia llegó a verificar, en vez de 8 empresas, una más, 9. Donde nosotros llegamos a verificar 14 millones de pesos, la justicia encontró 86 millones de pesos. Y además, ante la justicia, Lázaro Báez terminó admitiendo que algunas de sus empresas jamás habían alquilado esas habitaciones de hotel. Ejemplo, 2 sociedades de él que son La Estación y Don Francisco. Al mismo tiempo que la justicia también logró verificar algo que yo no, que era que YPF, cuando le preguntaron, ¿ustedes alquilaron los salones del Alto Calafate para eventos corporativos? Respuesta oficial de YPF a la justicia, no. Entonces, las evidencias son coincidentes y van en la misma línea, que es, para ultra resumirlo, los Kirchner y el gobierno de los Kirchner le pagaron y giraron fondos de obra pública a Lázaro Báez, y Lázaro Báez, a través de 9 de esas empresas que él tiene, le devolvió millones de pesos a los Kirchner, y que en definitiva, con esta operatoria, los Kirchner compraron y ampliaron hoteles, adquirieron más o menos unos 86 millones de pesos para su patrimonio, y que además después con eso extrajeron créditos, no adelanto de dividendos, porque no lo querían dejar asentado. Es decir, toda una operatoria que para tanto los fiscales como para la Oficina Anticorrupción, como para la Unidad Antilavado, como para el juez de primera instancia, como para la Cámara de Apelaciones, como para la Casación, había méritos suficientes para desarrollarse un juicio oral donde había que determinar si en efecto esto era operatoria de lavado o no. Y tenemos que de repente
el tribunal oral, que está constituido para celebrar juicios orales, no quiso hacer un juicio oral. De hecho, tanto no lo quiso que el tribunal oral no se esperó a sí mismo, porque había pedido 2 peritajes contables, uno estaba previsto que lo devuelvan en diciembre y el otro en marzo del año que viene, y el tribunal oral no se quiso esperar ni a sí mismo para cerrar esto. Entonces, ¿me sorprendió? Sí. Ahora, por otro lado, ¿me sorprendió? No. Y entonces vos me puedes decir, Alejandro, estás loco, Hugo, ¿cómo es esto? Y mi respuesta es, porque escribí el anterior libro, que estaba, vos lo mencionaste recién, La raíz de todos los males. El subtítulo era cómo el sistema está montado para la corrupción y la impunidad. Entonces, tenemos un poder judicial que no investiga y no juzga, donde tenemos auditorías oficiales del Consejo de la Magistratura que estableció que menos del 2% de los casos que se inician en Comodoro Pi llegan al juicio oral y menos del 1% de los acusados registra condena. Entonces, lo que cabe inferir, por supuesto, que hay un montón de denuncias que son hojarasca, que no sirven, que son para la tribuna, que ya arrancan mal. Y esas se caen, pero hay muchas otras que no. Entonces, lo que tenemos es que, según estadísticas oficiales, al menos 1/3 de los expedientes terminan languideciendo y prescribiendo, es decir, se cierran por el transcurso del tiempo. Recordemos, vos recién dijiste, y ya con esto cierro, Alejandro, este expediente nace a partir de una investigación de Mariela Arias y mía del año 2013. Están a punto de cumplirse 8 años desde que tomamos aquella publicación. 8 años y todavía no hubo un juicio oral. Y ahora, eventualmente, hay que ver qué pasa, porque esto habría que ver si va a la casación, si después se apela a la Corte Suprema, si vuelve a casación, vuelve a tribunal oral o no. En definitiva, podemos terminar como pasó con Carlos Menem. Carlos Menem terminó muriendo sin pisar prisión, aunque estaba condenado y tenía otros juicios orales pendientes de resolución. Pocas veces he tenido tanta satisfacción de violar mis obligaciones de ir a la pausa. Será porque la lectura de los 2 libros nos ha gratificado y nos ha enriquecido de una manera espectacular. Hugo, te agradecemos enormemente por tu tiempo, por tu generosidad y sobre todo por tus libros. Y recomendamos realmente a nuestros oyentes que los disfruten. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de explayarme y la entrevista, que la verdad disfruté muchísimo. Muchas gracias. Gracias. A vos. Gracias, Hugo. Nos vamos a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 8.581 en la provincia, 0.457 en Santa Fe, 1.177 en Córdoba, 9.058 en Montevideo a las 3 de la tarde, 3.703 y en Entre Ríos 8.517. Auspiciado por Confitería San José, Alberdi Moriondo Mataderos, Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030, Informática Congreso, Avenida de Mayo 1264, locales 11 y 23. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, ya estamos de vuelta. Realmente le agradecemos a nuestros compañeros que ni siquiera los nombramos, a Gerardo Subirana en la operación, a Fede Politi en la producción, que están en el piso. Era una entrevista que no había manera de cortar, porque primero
Marta, es un libro en el cual es casi imposible hacer pausa, ¿no? El de Hugo. Tal cual, tal cual. Y además, lo que ya se lo dijimos en la oportunidad en que lo entrevistamos por el Pausa 1, llamémosle, la introducción que él hace a cada una de las entrevistas que vos mencionaste justamente hace un ratito, ya te relaja, te predispone de una manera distinta para escuchar a ese personaje que lo tenés quizá entronizado por su importancia, su trayectoria, etcétera, pero te das cuenta que es un ser humano tan predecible en algunas cosas, tan dubitativo, en otras como cualquiera de nosotros, el que no atiende el teléfono, después pide disculpas por no atender el teléfono, el que dice que se va a conectar por Zoom y después nada. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Mercedes. Okay. El que se hace el difícil por meses o es difícil porque está ocupado y después aparece. Y yo eso también le hubiera querido preguntar a Hugo, la experiencia personal de crecimiento, de qué sé yo, esas vivencias de tratar con todos estos personajes que obviamente requieren una preparación del periodista muy intensa para aprovechar las preguntas. Pero además no solo eso, yo también quería preguntarle el tema de los idiomas. Él vivió en Estados Unidos, evidentemente habla muy bien inglés, castellano sabemos que habla bien, pero con algunos otros había un ofrecimiento de hablar en francés o cómo se manejaba con los idiomas, ¿no? Eso también es importante. Pero bueno, ya le preguntaremos en otra oportunidad. Y después lo que me pareció maravilloso en relación a estas aperturas presentando al entrevistado, la de todos, pero la de Greta Thunberg. Espectacular. Fantástica. Muy buena. Estuvo durante toda la entrevista, evidentemente ha sido por Zoom porque la veía, ella estaba mirando para abajo y haciendo algo, y al terminar la entrevista le preguntó qué estaba haciendo y ella le mostró y estaba tejiendo. Sí, es impresionante, impresionante. Después hay personajes que uno leyó alguna vez quiénes eran, pero que Hugo los presenta, nos hace como charlar un poco con ellos. A mí me deslumbró Tawakkol Karman, ¿no? La llamada madre de la revolución de la primavera árabe. De la primavera árabe, sí. Esta mujer de Yemen, ¿no? Qué sé yo, realmente, perdón por el exceso de entusiasmo, si los oyentes creen, confieso que no tengo ninguna participación por las ventas del libro, todo lo contrario, pero me parece un libro absolutamente imprescindible. Sí. Y ahora vamos a cumplir, Marta, con nuestra responsabilidad y nos vamos a ir a la pausa después de estos 5 minutitos en horario. Así que nos vamos a la pausa, ya volvemos. En 2 minutitos estamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. 19 horas en la República de Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, cuando cae la tarde, en estos momentos tenemos 23 grados de temperatura. Sigue preocupando a la comunidad internacional lo que sucede con la nueva cepa Omicron. En Brasil se han confirmado 2 casos de COVID-19 de la nueva cepa. Son los primeros de América Latina. El regulador de salud de ese país, Anvisa, informó oficialmente que un análisis de laboratorio preliminar había encontrado 2 casos de la cepa Omicron. Se trata de 2 personas que arribaron a San Pablo el 23 de noviembre pasado desde Sudáfrica, en el continente africano. Desde luego que hay mucha preocupación, como sosteníamos, porque la Organización Mundial de la Salud ha aconsejado que los mayores de 60 años y las personas vulnerables posterguen sus planes de viaje en estos momentos hasta que no haya más información de la cepa Omicron y cómo funciona. Sigue entonces la deriva de informaciones preocupantes a propósito de lo que ocurre con las variaciones del virus del COVID-19, en realidad del virus del
SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19. En el radicalismo y en la coalición cívica, en realidad en Juntos por el Cambio, ya estallaron las diferencias, ya hay problemas, ya hay internismos. Martín Lustó acusó a Elisa Carrió de ser totalmente funcional al kirchnerismo y buscará junto al diputado Jacobiti armar un bloque propio si no logra desplazar la actual conducción que lleva adelante Mario Negri en el bloque de Juntos por el Cambio. Martín Lustó, sin embargo, es senador. Él se refería a lo que ocurre en la Cámara de Diputados, pero como senador por Buenos Aires se refirió a las críticas que realizó Elisa Carrió en el acto por el aniversario de los 20 años del partido. No se puede criticar todo el tiempo adentro, dijo el economista radical. Hay gente en Juntos por el Cambio que no le gusta que su peso individual se diluya y cuando reacciona tirando piedras genera problemas, lo contrario de lo que la gente nos está pidiendo, sostuvo Martín Lustó, consultado por las declaraciones de Elisa Carrió. Además dijo, hay a quienes le cuesta aceptar que este Juntos por el Cambio es más grande y mejor, y que para recuperar posiciones generan críticas hacia adentro. Lustó acusó a Carrió de ser totalmente funcional al kirchnerismo. En Buenos Aires, un informe de Antonio Derá. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Le decía a Marta que paso un par de avisos rápidos y después hay un par de conmemoraciones también. El día 7 de diciembre hay un seminario hacia la post-pandemia en un contexto de incertidumbres y desigualdades estructurales que organiza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Nosotros siempre destacamos la tarea del observatorio, de nuestro amigo Agustín Salvia. Van a estar allí Agustín Salvia, Martín Rapetti, Eduardo Fidanza, la coordinación de Clara Mariño. 16:45 pueden verlo por YouTube, por el canal de uca.edu.ar/ODSA Vivo, es decir, Observatorio de Deuda Social Argentina Vivo. Por supuesto lo pueden ver hasta las 18 en punto, 18 en punto se desconectan y vienen a ver nuestro programa como corresponde. Otro aviso parroquial más inminente y, ¿por qué no tan importante, sino más? Economía plateada, mapeo de actores y tendencias en América Latina y el Caribe. Y explicaros un poquito, Mercedes, porque es el 2 de diciembre y lo coordinás vos, entonces lo dirigís más exactamente. ¿De qué se trata? Sí. Que te dé un poco de cosas. No, me encanta porque es un tema que me apasiona. La economía plateada como oportunidad para la innovación, el emprendimiento y la inclusión de las personas mayores en todo el mundo. Y lo que vamos a
a escuchar y a compartir es un trabajo que hizo el BID y BID Lab, que es un área del Banco Interamericano de Desarrollo, de innovación justamente, que muestran quiénes son aquellas personas y organizaciones y empresas y gobiernos que están trabajando con foco en las personas mayores. Y es muy interesante, yo en ese sentido soy un poco autorreferida, porque comprueban la hipótesis de que hay dos paradigmas que están funcionando: la vejez asociada a falta de autonomía, a enfermedad, a procesos de pérdida, y la vejez o la longevidad asociada a vitalidad, a proyecto, a buena salud. Y hay información muy interesante sobre que en todo caso demuestra que lo más maduro y que tiene mayores actores en la economía plateada es el modelo más clásico, ¿no? Que nosotros le preguntamos a alguien vejez y lo asocia a enfermedad y no a innovación, a emprendimiento o a tecnología. Y lo que se va a mostrar es un poco este tema. A mí realmente me apasiona, es gratuito y se pueden inscribir en CIS, que es CIS, de Centro de Innovación Social, CIS-medio senior@udesa.edu.ar, cissenior@udesa.edu.ar. Y nada, 2 de diciembre, 3 de la tarde, porque viene gente de España, como uno tiene que tener en cuenta todos los usos horarios, y ese es un horario que nos viene bien a los argentinos y a otros espacios geográficos. Y bueno, la idea es instalar en Argentina la asociación directa entre persona mayor, economía plateada y oportunidad. Yo quiero adelantar que dentro de poco, dentro de algunos programas, ya vamos a anunciar cuál. No la vamos a tener a Mercedes como parte integrante del equipo. Te decimos desde ya eso, no te queremos como parte integrante del equipo en esa oportunidad, sí como invitada especial, para que nos cuentes con más tiempo todo esto, porque además debo decir que yo escuché una presentación de Mercedes la semana pasada que hizo en este ciclo y quedé fascinada. No sabes la cantidad de apuntes que tomé, Mercedes, ¿eh? Así que prepárate que te voy a preguntar muchas cosas. ¡Qué buena alumna! Me encanta. Marta, tenías un día para destacar hoy también, ¿no? Sí, hoy es, no, en realidad ayer fue el día del politólogo. Y nosotros hemos tenido como invitados acá, bueno, a Pepe Nun, excelente politólogo de quien tanto hemos aprendido, entre otras cosas, que a la democracia tenemos que aprender a construirla, todavía no la tenemos en plenitud. Y bueno, y también hemos tenido a Oscar Oslak, que es persona importante en el mundo de la ciencia social en relación a aquello que él ha profundizado y difundido tanto, que es el gobierno abierto, pero más aún el Estado abierto, que implica 3 cuestiones fundamentales: transparencia, colaboración y participación. Entre este vínculo entre gobierno y sociedad civil, además extendido para llegar a un Estado abierto, no solo gobierno abierto, sino Estado abierto, extendido a todos los poderes y en todos los niveles de gobierno. Y después, por supuesto, tenemos que recordar a quien fue un extraordinario politólogo, Guillermo O'Donnell. Pude conocerlo, una persona generosa, entrañable, sabio, que nos ayudó mucho en algunos programas, y a quien alguien dijo, a Guillermo O'Donnell le tocó ponerle nombre a las bestias. Y las bestias a las que Guillermo O'Donnell le puso nombre es, por ejemplo, el Estado burocrático autoritario o la democracia delegativa. No son temas que vamos a desarrollar, pero sí para que se tenga en mente. Cuando decimos Estado burocrático autoritario, la gente ya puede darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Y democracia delegativa también, bueno, que los que son elegidos
hagan lo que tengan que hacer y yo, ciudadano, me quedo en mi casa, cuando en realidad la democracia es lo que ocurre, lo hemos dicho también acá en el programa muchas veces, entre elección y elección. Y también, si me permiten, y cambiando de tema, doloroso porque tenemos que hacer mención a dos grandes que se fueron esta semana. En España, Almudena Grandes, vaya la redundancia, y vaya si hizo honor a su nombre, ¿no? Una escritora fantástica que escribió novelas ambientadas en la posguerra española, fue admirada por muchísimos, traducida a varios idiomas, leída por millones. Bueno, muy, muy impactante la muerte, una persona relativamente joven, 60 años, con mucho, mucho todavía para seguir entregando a la humanidad. Y la otra persona que nos dejó, Guillermo Rux, el Miguel Ángel argentino. Para mí, el pintor más destacado de la historia del arte en Argentina. Murió a los 92 años, pintó hasta último momento, incluso, bueno, sabemos, hay murales icónicos en Argentina hechos por Guillermo Rux, y yo quiero recordarlo. Tuve oportunidad de conocerlo, y la verdad, un ser entrañable, como lo definen las notas que salieron estos días en los diarios. Y lo quiero despedir con algo que él dijo en uno de los reportajes que le hicieron, no hace mucho, Quiero la libertad de la vejez para poder encontrar dentro de mí la sabiduría del niño. Qué lindo. Hermoso, Qué impresionante. Hermoso. O sea, es que yo le voy a agregar una referencia también a algo que sucedió ayer. Ayer se cumplieron 20 años del fallecimiento de George Harrison. Y me parece que en tren de hablar de arte se puede hablar también de música. Para mí uno de los más entrañables, si no el más entrañable de los Beatles, un personaje también con muchísimas facetas, ¿no? Yo querría ir a una celebración que es hoy, una celebración popular. Hoy es el Día Nacional del Mate, y me parece interesante porque tiene su origen. En el año 2015 se creó por una ley, pero lo interesante es que se conmemora el nacimiento de Andresito Guacurarí y Artigas, que fue adoptado como hijo por el caudillo rioplatense José Gervasio Artigas, y que tiene como dato interesante es que él fue el único gobernador indígena de la historia argentina, y como tal, fomentó la producción y distribución de la yerba mate. Y según consta en las páginas del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Andresito consideraba la yerba mate un elemento central del aparato productivo de lo que luego sería nuestro país. Así que realmente me parece interesantísima esta historia. Como ven, yo le hago honor al día porque soy muy matera, me encanta el mate. Bueno, y como justamente siempre tenemos problemas en línea con lo que está diciendo Mercedes, perdóname porque tiene exactamente que ver con lo que ella dice, en línea con eso, nosotros vamos a cerrar el programa, y lo anuncio porque después por ahí no nos da el tiempo y no lo escuchamos, con un tema que se llama Mate Amargo, de una cantante uruguaya que a mí me encantó, confieso que no la conocía hasta que no la buscamos para este programa, que se llama Josefina Damiani, o como en realidad ella se llama a sí misma, José Damiani. Más allá de que en nuestra cartilla interna dice José, pero es José Damiani. Yo lo que quería decir es que sería necesario investigar y escribir un poco sobre el mate en pandemia, porque la pandemia alteró muchísimo la ceremonia del mate. Absolutamente, absolutamente, sí. Es bien interesante lo que decís, Marta. Pero de todas maneras es una gran brecha, que la acaba de decir creo que Alejandro, entre los de mate dulce y mate amargo por la canción. Esa es una brecha mucho peor que la ideológica en Argentina. Yo no quisiera tener la actitud que se tiene habitualmente en torno a la grieta, pero yo diría que no hay grieta.
El mate es amargo y algunos lo desnaturalizan. Pero bueno. Coincido, una vez más coincido con Alejandro. Yo les voy a amargar un poquito la tarde a ustedes, porque venía todo muy lindo, con recuerdos, homenajes y celebraciones. Con Hugo Alconada Amón ya hablamos un poquito del caso del sobreseimiento en la causa de Otesur, los sauces a Cristina Kirchner y los demás acusados. Pero queremos hacer una muy breve referencia y queremos también escuchar un audio que ahora lo vamos a presentar. Yo lo voy a decir muy rápidamente y tratando de obviar todo análisis jurídico. Lo que sucedió en la Argentina con el sobreseimiento de la actual vicepresidenta es una prueba muy extrema, muy extrema y flagrante de desigualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque cuando un juicio oral está convocado, esto, para explicarle a la audiencia claramente, el juicio oral es lo que se hace delante de los 3 jueces, declaran todos los testigos, se reciben todas las pruebas, se dicta una sentencia. Para llegar a la situación de juicio oral, intervienen muchos jueces antes. El juez de instrucción, la Cámara de Apelaciones que consideró lo que resolvió el juez, la Cámara de Casación que consideró lo que resolvió la Cámara de Apelaciones, es decir, por lo menos 7 jueces, en este caso mucho más porque hubo apelaciones de distintos tipos. Cuando se convoca un juicio oral, el único motivo real previsto por la ley para que no se haga es que haya cambiado alguna de las circunstancias esenciales. Por ejemplo, que se haya muerto el acusado. Por ejemplo, que el acusado se haya vuelto loco y no pueda ser juzgado. Por ejemplo, que hayan aparecido cosas nuevas que no se pudieron considerar antes, tan sustanciales y tan profundas que el juicio no tenga sentido. Obviamente no pasó nada de todo eso. Y esto, curiosamente, lo voy a asociar con otro caso jurídico también, donde hay otra desigualdad notable. Cada uno de los jubilados que quieren ajustar su jubilación o pedir un monto mayor en la Argentina, reciben del ANSES apelaciones que los llevan primero a la Cámara y después a la Corte Suprema. Hay decenas de miles de juicios de jubilados que llegan a la Corte Suprema. Hay un caso en todos estos años, un caso en todos los gobiernos, porque el gobierno de Macri hizo exactamente lo mismo, apeló hasta la Corte Suprema. Todos los gobiernos lo han hecho. Hay un solo caso. Obviamente todo el mundo sabe cuál es ese caso, en que el ANSES no apeló una jubilación acumulada de 2 beneficios prohibidos por la ley por 2,5 millones de pesos mensuales. Bueno, este es el mismo nivel de desigualdad y de inequidad que significa el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la sentencia que corresponda dictar después de un juicio oral. Porque para eso están los juicios orales, para condenar o para absolver. Pero esto no fue ni condena ni absolución. Esto fue una trampa. Yo lo que quiero decir en relación a esto, y continuando con tu reflexión, Alejandro, yo daría los nombres de estos jueces, que son Daniel Obligado y Adrián Brumberg, y yo me pregunto, porque esto se lo pregunta mucha gente, ¿qué recibieron a cambio? Me pregunto también, ¿cómo se miran al espejo? ¿Cómo miran a sus hijos? ¿Qué le dicen a sus hijos? ¿Cómo se bancan, por decirlo de alguna manera, estar en la portada de todos los diarios y no precisamente con calificativos laudatorios? ¿Cómo se bancan los escraches en las redes sociales, que son imparables? Porque la gente no es tonta, la gente no es tonta y está harta, y algunos por supuesto se extralimitan diciendo hay que ir hasta la casa de estos jueces. No, eso me parece una barbaridad, pero sí que sepamos los nombres, que sepamos que pidamos respuestas en relación a, bueno, a ver, ¿qué recibieron a cambio? Porque esto no se hace gratuitamente. Y bueno,
me parece que es una cuestión que tenemos que seguir trabajando, pensando entre todos, porque estos vínculos entre un sector de la política y un sector de la justicia, porque aclaremos, no todos los políticos son iguales, no todos los jueces son iguales, pero esto que ocurre, como el caso de este sobreseimiento, es realmente indignante, obsceno, lo calificaba hoy un artículo periodístico, y me parece que, bueno, esto es como decía nuestro columnista en Washington cuando habló del informe sobre corrupción en Argentina que se realizó en la OEA, nos pone a los argentinos como un país en estado de sospecha, donde no hay ni culpables ni inocentes, porque esta situación del sobreseimiento no declara la inocencia de quienes están procesados. Simplemente, bueno, no continuamos con el juicio. Pero por suerte, y ahora seguramente nos va a hablar de esto Alfredo Popritkin, por suerte no termina necesariamente acá, sino que existe la posibilidad de apelarlo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Pero, por supuesto, ahí también hay idas, vueltas, nombres de jueces, la gente no entiende nada, cómo juega esto con el Consejo de la Magistratura, con las distintas salas, los distintos nombres de jueces, etc. Lo real... Mira, Marta, ahí hay un punto que me parece importante reflexionar cada uno, eventualmente a nivel colectivo sería importante ver cuáles son los mecanismos que tiene no solamente las instituciones, sino nuestra propia cultura ciudadana, porque todo esto se produce y los hijos de estos jueces y los nietos de estos jueces no van a tener ningún tipo de registro, igual que nuestros hijos y nietos, porque tenemos una capacidad enorme de olvidar, de no prestar atención, de distraernos, de no reconocer qué es lo importante, qué es lo que nos atraviesa. Nos parece que es algo de Cristina, que es algo que le pasa a otro y que a nosotros no nos atañe. Y ahí para mí hay un enorme error de nuestra ciudadanía, creer que este es un tema de política partidaria y no entender que justamente es un tema de memoria y de impunidad o de justicia y equidad. Nada, creo que... Bueno, yo aclaro también algo y traigo, como otras veces, el librito, que ustedes saben es la Constitución, que no solo tenemos que cumplirla, sino hacerla cumplir. Y la Constitución, en su artículo 36, en uno de los párrafos, dice: atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Ahora, Marta, ahí yo agrego, ¿no? Hoy el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Roberto Labaña, declaró en una de estas grandes causas de corrupción, la de la obra pública, y volvió a hablar de la cartelización de la obra pública en el gobierno de Néstor Kirchner ya al comienzo, y volvió a recordar que a él lo echaron por denunciarla, lo cual es cierto. Sí. Entonces, también la pregunta que debemos hacernos como sociedad es: ¿cuándo empezamos a normalizar esto? A naturalizarlo y a decir, bueno, es lo que pasa, ahí está el viejo roban pero hacen, que es muy anterior a todos los gobiernos actuales de los que podemos hablar. Yo diría que es anterior hasta la dictadura militar. Yo lo escucho desde hace muchísimas décadas. Bueno, y quizás lo opuesto de esa actitud de aceptación pasiva es lo que nos va ahora a transmitir Alfredo Popritkin en su mensaje. Hay una petición muy importante en change.org que ya se acerca a las 200.000 firmas, 192.058 en este momento. Por fijarme eso en este momento. La acabo de actualizar, se acerca a las 200.000 y muy, muy bien hecha, porque yo creo que hay que destacarla. La Red de Entidades por la Justicia Independiente, ahora lo escuchamos a Alfredo, pero promovió una petición que simplemente dice: se dicta el sobreseimiento sin haber realizado el juicio oral, es una decisión arbitraria y contraria a derecho,
pedimos al fiscal que apele y a la sala de la Cámara de Casación que revoque la decisión. Es pura y simple, no tiene adjetivos, no tiene calificativos, no tiene nada. Es eso. Y ya concitó el apoyo de casi 200.000 argentinos. En 3 días. Así, en 3 días. En 3 días. Si les parece, lo escuchamos a nuestro amigo Alfredo Popritkin, que es uno de los impulsores. Gerardo. Hola, Marta, Mercedes, Alejandro y Carlos. Quería comentarles que desde Regia, que es la red de entidades por la independencia de la justicia en Argentina, que nuclea a 12 ONG de primer grado, y pusimos en marcha una petición el día sábado por la mañana, luego de conocido el viernes pasado el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y una cantidad de funcionarios, sin haber realizado el juicio oral por decisión de 2 jueces del Tribunal Oral contra uno que opinó lo contrario. Y esta petición, que se puede ingresar insertando allí en la computadora o en el celular, change.org/juicio a Cristina, repito, change.org juicio a Cristina. Allí decenas de miles de ciudadanos ingresaron y dieron su opinión para que el juicio se lleve a cabo y se revoque la resolución de sobreseimiento. La idea es que exista una igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, más allá del poder que puedan tener unos u otros. Todos debemos ser sometidos a juicio en caso que haya delitos como los que se están juzgando en estas causas o Tesoro y los sauces que fueron unificadas. Bueno, muchas gracias y espero que el programa de Al Derecho y al Revés siga con los éxitos que va teniendo hasta el presente. Bueno, gracias Alfredo, como siempre un enorme abrazo para vos, que fuiste un factor fundamental absolutamente en el inicio de este programa y durante un muy, muy largo rato. Gracias, Alfredo. Gracias. Yo creo que es una petición que va a seguir evolucionando, pero que además debe ir respaldada por otras acciones, Marta, esto lo hemos charlado fuera del aire, ¿no? Es decir, ya hay un pedido ante el Consejo de la Magistratura, también hay una denuncia penal por prevaricato, que es el delito que cometen los jueces cuando fallan a conciencia en contra del derecho, y me parece que es indispensable que estas cosas no pasen desapercibidas, de la misma manera en que me parece cuando son de otro signo. Quiero hacer una rápida mención porque la hubiera hecho al aire y no nos dio el tiempo. Hugo Elconadamón ha sido uno de los grandes investigadores de casos de corrupción, no solo del actual gobierno o del kirchnerismo, también del gobierno de Macri. A Hugo lo espió la AFI de Macri porque era uno de los que desnudaba los escándalos y las vergüenzas de quien encabezaba justamente ese organismo de inteligencia, el escribano Arribas. Y recientemente Hugo ha hecho una denuncia sobre cómo Arribas y Silvia Macralani intermediaban para que se les concedieran a determinados empresarios del juego en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad beneficios extras indebidos, ¿no? Entre ellos, hablemoslo, uno de los imputados es Daniel Angelici. Entonces, nosotros no nos alineamos de ninguna manera con una mirada parcial en este asunto. Todo lo que es delito debe ir a la justicia y la justicia debe tratar a todos con la misma vara. Leo un parrafito de lo que fue el informe de la OEA sobre Argentina y el tema corrupción. La Argentina vive un sistema disfuncional donde la realidad no corresponde con el mundo del derecho. El país tiene serios problemas de implementación de las normas anticorrupción, dicen las primeras letras de este trabajo de la OEA. Tiene un sistema normativo muy aceptable para combatir y reprimir la corrupción, pero no se cumple. En realidad, parecería que ha construido un sistema funcional a la corrupción,
sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias. Bueno, yo creo que por suerte, la invitada que tenemos y con la que vamos a seguir hasta el final del programa nos obliga a cambiar de tema y a hablar de cosas muchísimo más lindas, profundas, emotivas y conmovedoras. Así que antes de presentarla a Graciela Komerovsky, nos vamos a una pausa de pocos segundos y ya volvemos con ella hasta el final del programa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-258-3. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Los responsables de la Asociación Argentina de Polo se merecen un premio especial, ¿Y por qué lo digo? Por el empuje que han hecho con este deporte en el último tiempo. Hace rato que buscan popularizar el polo y con el tiempo lo fueron consiguiendo, Por ejemplo, inclusiones de atracciones gastronómicas, show en vivo, muchas activaciones de las marcas que auspician a la Asociación Argentina de Polo y a los torneos como por ejemplo de la Triple Corona. Todos le han dado esa vuelta de rosca para que genere deseos no solo en los fanáticos del polo, sino en todos los que aman los caballos y el deporte. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora el polo tiene otro motivo para festejar. Recibió por parte de la Secretaría de Promoción Turística de la Nación el certificado de licencia de la marca país. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una herramienta para el crecimiento y el desarrollo nacional. El objetivo es posicionar y desarrollar la marca, en este caso el polo, a nivel nacional e internacional, en áreas claves de economía, turismo, exportaciones e inversiones. Bueno, felicitaciones al polo argentino, a la Asociación Argentina de Polo, que ahora es marca país. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-258-3. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta. Les decíamos que estamos con Graciela Komerovsky. No vamos a hacer una lectura o un análisis de su currículum, sería un poco largo. Preferimos charlar con ella, pero vamos a decir que Graciela es maestra normal nacional, profesora en letras. Tiene una larga trayectoria como coautora de libros también dedicados a la enseñanza y didáctica de lengua y literatura, y lo que más nos interesa, además de muchísimas otras participaciones y antecedentes académicos, es su rol como recopiladora y editora de textos de los integrantes del taller de escritura Voces con Historia, que es algo que, ella misma ahora nos va a contar. Yo creo que la audiencia tiene que prepararse para vivir momentos de profunda emoción. Marta, no sé si a vos te parece que es una buena introducción. Sí, claro que sí. Además, yo quiero agregar que conozco a Graciela desde hace un tiempo, tenemos conocidos, conocidas comunes, y la coincidencia de todos es que se trata de una persona comprometida con su trabajo, entrañable en las cosas que hace, y además una gran escritora también, y quienes son parte de su taller, porque no solo tiene o articula estos talleres de los cuales nos va a hablar, sino muchos más. Bueno, las referencias son excelentes, no solo acá, sino en el exterior también, en España, por ejemplo. Sí, bienvenida, Graciela. Que cuente Graciela la presentación de su libro La Luna Negra, Sangre y Utopía en los 70, que lo hiciste en España, según entiendo, ¿no, Graciela? La hice en España y en Santander, en el Ateneo de Santander. Fue un momento muy emotivo y fue con el auspicio de la Embajada Argentina. Fui con ese aval de la Embajada y realmente, fue un momento así como muy importante en esa trayectoria profesional, ¿no? Donde uno se para y dice, no es poca cosa estar aquí representando de alguna manera las letras de mi patria, de mi país,
en un país también entrañable como España, donde tengo tantos amigos, amigas, ¿no? Graciela, te voy a pedir si podés subir un poquitito el volumen de tu audio. Y mientras tanto, yo voy mostrando el libro. A ver, ¿está al máximo? Sí, ahí me escuchan mejor, me acerco más a la pantalla. Sí, acércate un poquito y hace algo que no te debe gustar, que se habla un poquito más fuerte. Pero yo decía que mientras tanto, mientras Graciela acomodaba todo eso, yo muestro el libro del cual queremos que hables, Graciela, Voces con Historia, volumen 3, escuchen bien, volumen 3. Esto tiene no solo voces con historia, sino son libros con historia y que tienen articuladores muy especiales que son, bueno, Graciela como parte de la organizadora de los talleres y la Fundación Sedacá. Quisiéramos que nos hables de estas dos cosas. Sí, pero un minuto, Marta. Antes, porque ya después seguimos con ese tema, pero también vos hace una década que dirigís un taller que se llama Julito y Compañía, ¿o eso ya lo discontinuaste? A ver, digamos que todas estas actividades profesionales mías me van como impidiendo ciertos cortes, pero Julito y Compañía es un taller que inicié hace muchos años. Por Julito, el nombre se debe a que Julito Cortázar, sí. Mi admiración por Cortázar, ¿no? Claro. Él es el maestro y nosotros somos los que aprendemos en su compañía, por de ahí Julito y Compañía. Pero sí, la realidad es que en este momento estoy con bastante actividad en relación con tengo también un sello editorial que es MT Ediciones, Memoria y Trascendencia, que se dedica a historias de vida. Y entonces, bueno, en este momento estoy con mi socia Liliana Curopatua, bastante ocupadas las dos con este tema de la edición de historias de vida de otras personas. Y bueno. Bueno, yo no puedo entonces acá dejar de mencionar, Graciela, y también enviarle un especial saludo a Liliana Curopatua, porque tanto vos como ella fueron, y la editora que ustedes tienen, fueron muy importantes justamente en un libro que el año pasado, en plena pandemia, me ayudaron a editar en relación a circunstancias familiares que, bueno, aún hoy en la familia tiene enorme repercusión y me ha dado muchas satisfacciones. Así que, dicho esto, vamos a libro. Vamos a Dale. Voces en Historia, volumen 3, que habla de un recorrido de los participantes, los talleristas del taller literario de Fundación Sedacá, que, bueno, yo quiero en primer lugar destacar la importancia que tiene la Fundación Sedacá. Sedacá quiere decir en hebreo solidaridad, y la realidad es que es una institución que les brinda tanto a los adultos mayores con un programa de ayuda al sobreviviente en especial, pero hay dentro de ese programa, son 11 talleres donde realmente inciden en la calidad de vida de los participantes. El mío es uno de esos talleres. Comenzó en el año 2003, o sea que hace 18 años que venimos trabajando. Al principio fueron 12 mujeres y 2 hombres, la mayoría polacos, pero también había franceses. Graciela, discúlpame, pero me doy cuenta de una cosa. Nosotros, como sabemos de qué se trata, no hemos explicado al aire que se trata de sobrevivientes del Holocausto. Sí, aunque parezca mentira, esto lo hemos anunciado en el anuncio del programa, lo hemos dicho en el flyer, pero no lo hemos dicho aquí.
Estamos hablando de 25 sobrevivientes de entre 81 y 96 años que integran el taller. Ahora que lo puse en contexto, por favor, adelante. Tal cual, lo cual no es poca cosa, ¿no es cierto? Es gente que ha vivido el horror en primera persona, de distintas maneras, algunos en guetos, algunos en campos de concentración, algunos como Lea, por ejemplo, además de Auschwitz, como era poco, Marcha de la Muerte, y otros huyendo o escondiéndose. Muchos de ellos fueron niños escondidos. A edades muy tempranas debieron aprender el silencio, aprender a tomar un aspecto diferente, desde que les tenían el pelo para disimular sus caracteres raciales, hasta estar escondidos en espacios realmente infrahumanos, ¿no es cierto? Pero cuando llegan al taller venían de una larga saga de silencio, un silencio que fue necesario para poder, para no enloquecer a los hijos con estas historias. Pero llegó un momento en que los hijos se pusieron grandes y querían saber, y cuando la fundación les ofrece este espacio, un espacio pensado para que la palabra les devolviera la humanidad que intentaron quitarles, que intentaron robarles, porque la realidad es que la cifra fue la marca de algo siniestro. Graciela, agrego una frase tuya que dice que se trata de una venganza poética frente a la solución final. Así es, yo creo que es esto, es una venganza poética frente a eso que quisieron imponerles, a la muerte, al destierro, al exilio, a la destrucción de las familias. Entonces, hubo silencios de décadas, pero me estaba acordando, hace un par de días nomás murió el admirado Guillermo Rux, y él tenía una definición, decía que la vida es eso que ocurre entre dos silencios. Muy profundo, muy cierto, el silencio. Guillermo Rux era un sabio, lo mencionamos en la primera parte del programa, justamente, y hablamos de su sabiduría. Sí, y en esta definición lo demuestra, pero a esos dos silencios de los que habla Rux, yo agrego el silencio de los sobrevivientes, que fue un tercer silencio muy significativo, muy tremendo, porque había que romperlo para que empezaran a hablar de lo que fue. Y en ese empezar a hablar de lo que fue, a conectarse con su identidad más profunda. Cuando empieza el taller, la idea fue darles a entender que hubo cosas más allá de la guerra. Hubo una vida, hubo cultura. El pueblo judío se caracterizó siempre, el pueblo del libro, por ser un pueblo lector, un pueblo amante del teatro, de las artes, ¿sí? Así que traté de que tímidamente empezaran a conectarse primero con aquello que había sido previo, con esa vida que fue en los pequeños pueblitos, en los shtetls, como se les llamaba a esos pueblos polacos, en su mayoría, ¿no es cierto?, que sufrieron el vandalismo de los pogroms y de todas las racias nazis. Y bueno, decía, tímidamente al comienzo fueron conectándose con esa parte de su historia,
y empezaron a contar. Graciela, para ponernos en el lugar, porque yo sé que vos lees en esos casos poesías, cuentos, un poco para estimular la reacción, ¿no? Porque había muchos que decían, pero ¿cómo hago para empezar a escribir si de esto nunca hablé? ¿No? Contanos cómo es el ambiente que generás, que se genera estando en el taller, si comparten un mate, una galletita, además de los cuentos y las poesías, anécdotas personales actuales, ¿no? De la época esta de las que no podían hablar. Contanos cómo es ese ambiente. La cuestión es así. Bueno, primero la Fundación nos dio un espacio espléndido con una gran mesa. Empezamos en el Museo de la Shoah, a donde teníamos que haber ido ahora, ahora no, en el año 2020, cuando retomamos los cursos en marzo, y que por la pandemia empezó a hacerse todo a través de Zoom. En realidad el primer año de pandemia lo hicimos a través de WhatsApp. Así que era como un programa de radio donde yo les mandaba un audio con una consigna y ellos se enganchaban y contestaban y leían sus textos. O sea que fue primero así y después pasamos a la versión Zoom, como seguimos hasta ahora. Pero si nos remontamos al 2003, 2004, al inicio del taller, imagínense una gran sala con una mesa enorme y masitas, sandwichitos, o sea que entre cosas ricas iban apareciendo las metáforas, los recursos de estilo, porque siempre les doy un texto para que piquen, ¿no es cierto? Así como pican algo, un bocadito, también pican en un texto a modo de trampolín para lanzarse a la pileta de la escritura, ¿no? Cada uno nadando en su propio estilo, digo yo. Y bueno, entonces era darles de pronto un poema de Lorca o de Machado o de algún americano, algún poeta americano, y leerlo y que trataran de ver cuáles eran los recursos que ellos usaban. Y después, entonces, la consigna para la clase siguiente era narrar un momento de tu vida utilizando alguno de los recursos que utilizan los grandes escritores. Y fueron dándose cuenta que los recursos de estilo están al alcance de la mano y que cada vez se pueden perfeccionar más, y se fueron encontrando con los comentarios y críticas de sus compañeros, y se dieron cuenta que no solo los grandes escritores tienen un estilo, que ellos también lo tienen. Porque, por ejemplo, jugábamos a que yo leía uno de los textos y no decía quién lo había escrito, quién fue el autor o la autora, y ahí empezaban las voces a decir efectivamente quién lo había escrito. O sea que uno es reconocible por el estilo, así como uno tiene un estilo para vestir, también tiene un estilo para escribir que nos define. Graciela, nosotros tuvimos la suerte de conocerla, entrevistarla a Lea Sajac de Noguera en nuestro programa, y yo cuando leía un comentario que vos haces, vos decís, quisieron deshumanizarlos al punto de convertirlos en números. Yo ahí agrego una reflexión, porque otra vez, no dar por supuesto que el oyente sabe de lo que estamos hablando. Cuando decís convertirlos en números, estás hablando concretamente de que los hicieron números. No es una metáfora. Nos marcaron con un fierro caliente como animales
y a partir de ahí eran un número. Entonces, y decís, pero la risa les brota fácil. Y yo digo, si algo me maravilló de Lea, no solamente en el programa, sino en la charla que tuvimos con Marta fuera del programa, que fue realmente sentir que uno está en presencia, no sé, de alguien con una enorme sabiduría, fue justamente su sentido del humor también. Totalmente. Entonces, contanos un poco de esas experiencias, porque uno piensa en gente bueno, que pasó por cosas tan horribles y que debe tener esa marca tremenda dentro suyo, y qué sé yo, y la idea es que es al revés, es gente que es muy capaz de divertirse, de pasarla muy bien. Muy bien, o sea, en el taller se pueden hablar de cosas muy oscuras, ¿no es cierto? Como los momentos en que estuvieron faltos de libertad, hacinados, con hambre. Ellos dicen, ¿vos sabés lo que es sentir que se te pega el cuero del estómago a la espalda? ¿Vos sabés lo que es eso? Pero también son capaces de disfrutar de un chiste, de contar anécdotas, de tener mucho sentido del humor y cómo se visten. Y bueno, Marta, vos los viste el día de la presentación del libro, impecables todos, cómo vienen, cómo tienen un entusiasmo. Y acá me remito a la palabra entusiasmo en su etimología griega. Entusiasmo quiere decir en griego el que lleva a Dios adentro, tener a Dios adentro. ¿no? Graciela, vos presentaste un material en unas jornadas de sociología hace mucho tiempo, pero es muy interesante, le pusiste el título del aullido a la palabra. Bien. Y en algún punto planteás que escribir en este taller es un camino que implica recordar, corregir, revivir, transmitir y sobre todo legar memoria. ¿Por qué no explicás del aullido a la palabra, que es fundamental en todo lo que vos estás haciendo con tu grupo del taller? Claro, porque en esos tiempos de oscuridad, de odio, de racismo extremo, cuando tuve que escribir esa ponencia para el Congreso de Sociología, pensé en una imagen y me vino la del aullido, porque es mucho más que un grito. Ante la destrucción de una familia, ante quedar solo en el mundo, ¿qué otra cosa hay sino un aullido? Algo que nos hace sentir que estamos en la piel, con la piel dada vuelta, ¿no es cierto? Y del aullido a la palabra habla de ese recorrido de humanización y de recuperación de la propia identidad a través de una palabra muy significativa. Theodor Adorno decía que la regla número 1 dentro de la educación es educar para la paz. Y el grupo de sobrevivientes del taller literario de Fundación Tzedakah lo que hacen es una profunda tarea de concientización y educación para la paz, con cada uno de sus escritos, que los hay de los tipos más diversos, ¿no? Porque tenemos por ahí textos que son que reflejan una época por ahí más siniestra, y otros que vuelven al pueblito, a los sabores de la infancia, a los olores, a un tapadito rojo. A los objetos, a un pequeño objeto, por ejemplo un dije que encuentran una de ellas en un cajón, y es claro, una herradura que usó durante mucho tiempo, y eso desata la materialidad de la palabra, ¿no? Es maravilloso, maravilloso.
Y bueno, como ya nos estamos acercando, ¿no, Alejandro? Tenemos un par de minutos más. Bueno, lamentablemente yo querría tener media hora por lo menos. Yo quiero decir, sí, tuve el privilegio de estar ahí, ver el compromiso de la Fundación SEDACA en todos estos 18 años de trabajo de taller, ¿no es cierto? Muchos, y donde les han dado todo, porque en pandemia los proveyeron de los dispositivos electrónicos, la paciencia que tuvieron para que gente entre 80 y pico y 90 y pico de años aprendieran a usar sus maravilloso. Y una de las cosas que se dijeron allí, además, bueno, fue fantástico ver a muchos de los autores de estos 3 volúmenes reunidos allí. Una de las cosas que se dijeron y que a mí me gustaría repetir es que ellos vivieron esos hechos, ellos son los sobrevivientes, pero nosotros tenemos que tener el compromiso de ser testigos y seguir contando. Claro, claro que sí, esa es la idea. Por eso hablaba yo de educar para la paz y nosotros hacernos cargo de que cuando ellos ya no estén, quedamos nosotros para recordar estas historias para que no vuelvan a ocurrir, ¿no es cierto? Graciela, muy cortito porque nos falta tiempo, pero yo quiero que hagas una reflexión como especialista que sos, como literata y profesora, sobre la calidad de los textos, porque los pocos que yo hasta ahora pude leer, realmente más allá de conmoverme, emocionarme o hacerme saltar lágrimas, me parecieron excelentes. Bueno, hay un trabajo de 18 años. Empezaron con los palotes y hoy realmente tengo el orgullo de decir que están escribiendo cada vez mejor. Los textos se llevan todo un proceso. Los traen, los leen ellos o los leo yo. A ellos les gusta que yo les lea los cuentos, como dicen, los cuentos del miércoles, ¿no? Les leo cuentos a mis nietos, les leo cuentos a los integrantes del taller. Y después se corrigen, ellos los comentan, los critican. Pero cuando dice tal cosa tendrías que, ¿no? Hay toda una puesta en común de estos textos y bueno, aprenden a reconocerse en su propia escritura y van creciendo en su propia escritura. Qué maravilla, qué maravilla. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Es, Graciela? A la 1. Ahora entramos en receso hasta marzo, pero igual sigue habiendo contacto entre ellos porque del taller de la escritura se pasó a un contacto mucho más próximo, amistoso, algunos se ven, se conectan. Graciela, disculpame que realmente como siempre nos quedamos sin tiempo, yo soy el odioso del equipo, nos tenemos que ir, le mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes, les recomendamos que lean Voces con Historia 1, 2 y 3, la 3 acaba de salir, antologías del taller de escritura del programa de ayuda a los sobrevivientes de la Shoah. Graciela Komerovsky, muchas gracias por tu participación, el libro está en imagen por 2 vías ahora. Nos vamos con el tema por el Día Nacional del Mate, Mate Amargo, José Damiani, qué mejor que una uruguaya para hablarnos del mate. Hasta la semana que viene, un abrazo para todos. Gracias por invitarme. Chao, gracias. Chao. Chau, chau. Mate amargo que naciste en la rueda de un fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas proseando pasan las horas rodando
trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y el pago. El más bravo se arrocina al paladear tu amargura, sos sabroso como achura y querendón como china, sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla, y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embeleso, como si fueras un beso, aleteando en la bombilla.